¿Crees que nuestro planeta es un hogar acogedor con praderas verdes y cielo azul? Olvídalo. Hoy viajaremos a lugares donde la corteza terrestre rompe todas las ideas de normalidad. Veremos nubes capaces de borrar ciudades de la faz de la Tierra. Y al final, te espera un fenómeno cuya belleza y horror dejan a la gente sin palabras. Ocurre aquí mismo, en la Tierra, pero parece el inicio del apocalipsis. Prepárate. Comenzamos. Nuestro ranking se abre con el 10º lugar que nos lleva al límite mismo del mundo habitable. La Laponia finlandesa, donde la naturaleza cada año pone en escena un espectáculo digno de las pinturas más oscuras del surrealismo. El Parque Nacional Rishitunturi, ubicado a pocos kilómetros del Círculo Polar Ártico en invierno, deja de ser un bosque en el sentido habitual de la palabra. Aquí, en las cimas de suaves colinas, ocurre una anomalía climática que transforma a los organismos vivos en grotescas estatuas. Este fenómeno, conocido en la ciencia como carga de nieve sobre la copa o, en finés, tuki, surge por una combinación única de masas de aire. El aire húmedo que llega desde el Atlántico, que no se congela, y el Golfo de Botnia, asciende por las laderas y se encuentra con el aliento helado del Ártico. Como resultado, la humedad relativa del aire alcanza el 100%, pero debido a las bajas temperaturas, el agua no cae en forma de lluvia, sino que queda suspendida como niebla sobreenfriada. Miles de millones de microgotas en estado líquido a temperaturas bajo cero se cristalizan instantáneamente al entrar en contacto con cualquier superficie sólida, ya sea una aguja de abeto o una rama de abedul. No es simplemente una nevada, sino un proceso continuo de acumulación de una crosta sólida de hielo que dura meses. Un abeto común de 3 o 4 metros de altura puede soportar hacia mediados de invierno una carga de hasta 3.500 kilogramos. Imagínate un árbol al que le han colgado un todoterreno. Bajo este colosal peso, los troncos se doblan en arco, se parten en dos o se retuercen en espirales imposibles, perdiendo por completo sus formas naturales. Las agujas quedan enterradas bajo capas de nieve compacta de varios metros, convirtiéndose en conos blancos sin forma. Durante el día, en las breves horas de penumbra, esta escena solo provoca asombro, pero la verdadera presión psicológica comienza con la llegada del Caomos, la larga noche polar. A la luz fantasmal de la luna o bajo los destellos verdes de la aurora boreal, estas figuras congeladas proyectan sombras largas y distorsionadas, y el paisaje se transforma en una pesadilla. La imaginación humana, privada de referencias habituales, empieza a ver en estas masas un ejército de espectros inmóviles, gigantescos troles o centinelas de una flota alienígena esperando la señal de ataque. La acústica del lugar también intensifica la inquietud. La capa de nieve y hielo es tan densa y porosa que absorbe absolutamente todos los sonidos. El silencio se vuelve físicamente perceptible, amortiguado, presiona los oídos, y el visitante solo oye el latido de su propia sangre en las sienes. Recorrer este bosque exige una buena preparación física y nervios firmes. Caminas con raquetas sobre nieve profunda y suelta, abriéndote paso entre miles de silenciosos gigantes blancos. Este lugar es una ilustración perfecta de cómo la simple termodinámica y física atmosférica pueden crear esculturas que irradian un frío sepulcral y algo de otro mundo. No hay misticismo, solo un entorno agresivo, pero la sensación de que alguien está detrás de ti no abandona a los viajeros ni un segundo. El 9º lugar lo ocupa un sitio que rompe todas las ideas habituales sobre hidrología y paisaje, ubicado en el corazón de Austria. La región de Estiria esconde un lugar que vive una doble vida, como un personaje de novela de espionaje. Durante la mayor parte del año, desde finales de verano hasta mediados de primavera, el valle al pie de las montañas de caliza de Hochschwab parece una clásica escena pastoral europea. Es un parque cuidado, donde los turistas pasean por senderos de grava, las parejas mayores descansan en acogedores bancos de madera y pequeños puentes cruzan cauces secos. Crecen flores silvestres, la hierba susurra y nada presagia una catástrofe. Sin embargo, en mayo, cuando la temperatura en las zonas altas aumenta bruscamente, comienza el deshielo activo de glaciares y capas de nieve en cumbres que alcanzan los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Entonces ocurre una transformación digna de la fantasía. Millones de metros cúbicos de agua de deshielo se precipitan a una cuenca kárstica. El suelo, formado por caliza porosa, al principio absorbe la humedad, pero pronto se satura y el agua empieza a brotar directamente desde el subsuelo. En pocos días, el valle seco se inunda completamente. El nivel del agua sube de los habituales 1 o 2 metros hasta 12, cubriendo árboles, senderos, señales y toda la infraestructura del parque. Durante este breve periodo, que suele durar hasta finales de junio, el Grüner See, o Lago Verde, se convierte en una peregrinación de diversinos de todo el mundo en busca de una experiencia casi alucinatoria. El agua pasa por una filtración natural a través de capas de roca, eliminando impurezas, lo que permite una visibilidad submarina de hasta 50 metros. Al sumergirse aquí, la persona experimenta una intensa disonancia cognitiva. Nadas con equipo pesado y debajo de ti hay un parque común. Ves la hierba alpina verde que se mece bajo la influencia de las corrientes. Ves esos mismos bancos donde aún en invierno se sentaban las personas. Pasas nadando sobre puentes que ahora no llevan a ninguna parte. Se crea una ilusión completa, inquietantemente realista, como si volaras por el aire sobre una civilización hundida, o hubieras caído en un mundo paralelo donde las leyes de la gravedad funcionan de otra manera. La temperatura del agua en ese momento es extremadamente baja, entre 4 y 6 grados sobre cero, lo que obliga a usar trajes secos. Lo contrario, la hipotermia llega en cuestión de minutos. El famoso color esmeralda del lago se debe a la refracción de la luz solar que se refleja en la vegetación verde brillante del fondo. En julio, el agua comienza a retirarse, filtrándose a través de grietas hacia ríos subterráneos, y el parque vuelve a su vida habitual. La vegetación aquí se ha adaptado a este ciclo. Las hierbas y flores locales logran completar su ciclo de vida antes de la inundación o entran en estado de latencia para un año después volver a convertirse en el escenario de este milagro submarino. El octavo lugar nos obliga a ascender a una altura crítica, donde el aire enrarecido y el sol implacable han creado un campo de batalla de cuchillas de hielo. En los duros Andes, en la frontera entre Chile y Argentina, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se extienden campos que parecen sacados de una película sobre planetas lejanos. Enormes extensiones del altiplano están cubiertas por miles de agujas de hielo, cada una de ellas de la altura de una persona, y algunas alcanzan los 5 o incluso 6 metros. Lo más sorprendente de este paisaje es su estricta geometría. Todas estas hojas de hielo están inclinadas en una misma dirección, siguiendo la posición del Sol en el cenit. Este fenómeno fue descrito por primera vez el joven Charles Darwin en 1835, cuando su expedición tuvo que abrirse paso a través de este laberinto espinoso. Los habitantes locales le dieron un nombre poético y algo inquietante: penitentes o nieves penitentes. Y en efecto, desde lejos, estos pilares blancos inclinados recuerdan a una multitud de monjes con capuchas puntiagudas inclinados en oración. Sin embargo, el secreto de esta forma no está en una intervención divina, sino en un complejo proceso físico llamado sublimación. La temperatura a esta altura es extremadamente seca, similar al desierto de Atacama. Cuando los agresivos rayos del sol caen sobre el campo de nieve, esta no se derrite convirtiéndose en agua, como ocurre a menor altura. Debido a la baja presión y la sequedad, pasa directamente del estado sólido al gaseoso, se evapora. El proceso comienza con las más mínimas irregularidades en la superficie. Las hendiduras concentran la luz solar como lentes, acelerando la sublimación en los huecos, mientras que las cimas permanecen frías y conservan su forma. Se crea una retroalimentación positiva. Los huecos se hacen cada vez más profundos, convirtiéndose en grietas, y las paredes entre ellos se afinan hasta formar picos afilados. Atravesar un campo de nieves penitentes es un trabajo infernal y un peligro mortal para los alpinistas. No puedes avanzar en línea recta. Estás en un laberinto infinito de hielo duro como concreto. Cualquier caída puede provocar lesiones graves, ya que alrededor hay miles de bordes afilados. Aquí la tecnología es inútil. Ni coches ni motocicletas de nieve pueden superar este bosque de picos helados. La naturaleza actúa aquí como un geómetra enloquecido, creando formas perfectas pero completamente hostiles para el ser humano.
De día, estos campos brillan con una blancura cegadora, reflejando la radiación ultravioleta. De noche, se transforman en un campo de colmillos gigantes listos para cerrarse sobre el viajero imprudente. Es un monumento a las leyes de la física, erigido en un lugar donde la vida es casi imposible. El séptimo lugar del ranking nos lleva a la península de los Balcanes, a los duros lanzajes rocosos de Croacia, donde al pie del macizo de Dinara, la tierra parece mirar al ser humano con una mirada fija e hipnótica. Se trata del nacimiento del río Cetina, ubicado cerca de la pequeña aldea del mismo nombre, en una región donde la historia se entrelaza con la mitología. A nivel del suelo, este lugar parece simplemente un lago, aunque increíblemente pintoresco, con agua de intenso color turquesa. Cerca se alzan las ruinas de la antigua iglesia de San Salvador, construida en el siglo IX, lo que añade una atmósfera de misterio ancestral. Pero la verdadera esencia del lugar solo se revela desde el aire. Basta elevar un dron y dirigir la cámara verticalmente hacia abajo para que el paisaje pastoril se transforme en una inquietante ilusión biológica. Aparece ante ti un gigantesco y sorprendentemente realista ojo de dragón o incluso del propio Leviatán que observa desde las entrañas del planeta. Este fenómeno ha recibido el nombre no oficial de el ojo de la Tierra y la analogía resulta inquietantemente precisa. El agua turquesa clara de las orillas imita perfectamente el iris, brillando al sol con tonos de acuamarina y esmeralda. Pero en el centro de esta escena idílica se abre un abismo azul negro, casi negro, la pupila. Desde el punto de vista geológico, se trata de una fuente kárstica clásica. Durante milenios, el agua ha erosionado la roca lisa, abriéndose camino desde profundos reservorios subterráneos hasta la superficie. La presión del agua aquí es tal que irrumpe hacia afuera, llenando el cauce del río Cetina, que luego recorre 100 kilómetros hasta el mar Adriático. Pero lo más inquietante del ojo de la Tierra es su profundidad, que sigue siendo un misterio. Buzos profesionales de cuevas, arriesgando sus vidas, han intentado en repetidas ocasiones alcanzar el fondo de este embudo. Han logrado descender hasta 155 metros. Imagínate un rascacielos de 50 pisos completamente sumergido bajo el agua. Pero incluso allí, en la oscuridad total, donde la luz de las linternas apenas revelan paredes desnudas y verticales, el fondo sigue sin aparecer. La grieta se estrecha y continúa descendiendo hacia laberintos inexplorados de acuíferos subterráneos. El agua en la fuente es helada. Su temperatura nunca supera los 7-8 grados Celsius, incluso cuando el aire exterior alcanza los 40. Bañarse aquí es una prueba para los más valientes, y no solo por el frío. Cuando flotas en la superficie, suspendido sobre el centro del embudo, te invade un miedo primitivo e irracional. Debajo de ti hay un abismo que parece tener conciencia propia. La pupila negra atrae la mirada, provocando un ataque de talasofobia incluso en quienes nunca han temido al agua. Es uno de esos raros casos en que la belleza natural roza el miedo existencial ante lo desconocido que se oculta en una profundidad oscura e infinita a la que el ser humano no tiene acceso. El sexto lugar nos lleva al Océano Índico, a las costas de la isla tropical de Mauricio, donde la naturaleza decidió jugar una broma de escala épica con nuestro sentido del equilibrio. Si te elevas en helicóptero sobre el extremo suroeste de la isla, al pie de la majestuosa montaña Le Mort en Brabant, se abre ante tus ojos una vista que quita el aliento. En medio de la tranquila superficie azul del océano, protegida por arrecifes de coral, parece abrirse de repente un abismo gigantesco. Da la impresión de que el fondo oceánico se ha hundido formando un colosal embudo hacia el cual se precipitan millones de toneladas de agua. Visualmente parece una enorme cascada submarina que desciende hacia el núcleo de la Tierra, hacia un abismo sin fondo. La imagen es tan realista y tridimensional que muchos turistas en helicópteros se aferran instintivamente a sus asientos, como si pudieran ser arrastrados por ese remolino. Sin embargo, por convincente que parezca, se trata de una de las ilusiones ópticas más complejas y hermosas del planeta.
Mauricio se encuentra en la orilla de una plataforma submarina relativamente poco profunda, de unos 150 metros, pero justo después de ese límite comienza un abrupto descenso hacia una fosa oceánica que alcanza profundidades hasta de 4.000 metros. Lo que nuestro cerebro interpreta como agua cayendo es en realidad arena y sedimentos. Fuertes corrientes submarinas arrastran la arena clara desde la plataforma costera y la llevan cuesta abajo hacia el oscuro fondo oceánico. La diferencia de color entre la arena clara, el agua turquesa de poca profundidad y el azul oscuro de las profundidades crea este impresionante efecto de volumen. No vemos agua cayendo, sino avalanchas de arena bajo el agua iluminadas por el sol tropical. Este lugar no solo está lleno de maravillas geológicas, sino también de una historia trágica. La montaña Le Mort en Brabant, que domina la escena, está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En los siglos XVIII y XIX, esclavos fugitivos, los llamados cimarrones, se escondían en sus inaccesibles cuevas. Cuenta la leyenda que en 1835, cuando los soldados llegaron a anunciar la abolición de la esclavitud, los cimarrones, sin entender la situación y creyendo que venían a devolverlos a las cadenas, se arrojaron masivamente desde la cima hacia el abismo donde hierve la cascada ilusoria. Este contexto histórico añade un matiz aún más sombrío al fenómeno natural. De pie al borde de esta ilusión, uno se siente como un grano de arena ante la inmensidad del tiempo y el océano. Aquí, la naturaleza actúa como un artista impresionista, usando las corrientes como pincel y la arena como pintura para crear una imagen que hace dudar de la propia realidad. El quinto lugar lo ocupa un fenómeno capaz de provocar un ataque de pánico en cualquier aracnofóbico. Y por supuesto, ocurre en el continente donde todo parece querer matarte, Australia. El estado de Nuevas Gales del Sur y la región de Gippsland se convierten periódicamente en el escenario de una película de terror que ni Hollywood se atrevería a filmar. Tras fuertes lluvias estacionales y grandes inundaciones, cuando los ríos se desbordan, los habitantes se enfrentan a un fenómeno que transforma los prados verdes en paisajes de un mundo muerto. El agua que inunda las bajadas obliga a todos los animales terrestres a buscar refugio en zonas elevadas, y entre ellos están las arañas. No cientos ni miles, sino millones y decenas de millones de artrópodos emprenden al mismo tiempo una marcha por la supervivencia. Este fenómeno se conoce como ballooning. Para escapar de la inundación, hordas de pequeñas arañas, incluidas las arañas lobo, suben a las puntas de la hierba, arbustos, señales de tránsito y árboles. Liberan finísimos hilos de seda para atrapar corrientes de aire o aprovechar el campo electrostático de la Tierra para así elevarse a un lugar seguro. Cuando millones de arañas hacen esto al mismo tiempo, el paisaje queda cubierto por una densa capa de telarañas blancas. Desde lejos el espectáculo resulta hipnótico. Parece como si en pleno verano hubiera caído nieve, o como si un valle hubiera sido cubierto por una densa y pesada niebla. Los campos brillan bajo el sol, resplandeciendo con un lustre sedoso. Pero basta con acercarse para que la magia desaparezca, dando paso al asco y al pánico. Te das cuenta de que esa nieve se mueve. Cada centímetro cuadrado bajo tus pies está lleno de criaturas de 8 patas que corren unas sobre otras. La telaraña lo cubre todo como una alfombra continua. Bancos de parques, cercas, coches e incluso las paredes de las casas quedan envueltos en un capullo pegajoso. Los habitantes locales lo llaman escarcha de arañas o apocalipsis de seda. Caminar en esa hierba no es precisamente un placer. La telaraña se adhiere a los zapatos y la ropa en densos mechones, y junto con ella se suben a ti cientos de pequeños refugiados. Aunque la mayoría de estas arañas no son venenosas para los humanos, el simple hecho de estar dentro de un océano vivo y en movimiento provoca una profunda incomodidad primitiva. Esto no es agresión de la naturaleza, sino un intento desesperado de una especie por sobrevivir frente al desastre, pero se ve como una invasión alienígena.
Los campos de arañas en Australia son quizá el ejemplo más claro y perturbador de hasta dónde pueden llegar los seres vivos para conservar la vida, y un recordatorio de que vivimos en un mundo que en realidad pertenece a los insectos y arácnidos, no a nosotros. El cuarto lugar de nuestro ranking lo ocupa un sitio que sirve como prueba viva y sobrecogedora de que los paisajes extraterrestres pueden existir en la Tierra y además en pleno corazón de Europa. Si sueñas con ver cómo es la superficie de Marte o quieres encontrarte en el escenario de una película post-apocalíptica, no necesitas viajar al espacio. Basta con ir al suroeste de España, a la comunidad autónoma de Andalucía, donde desde la Sierra Morena desciende el río Tinto. A primera vista, el cerebro se niega a aceptar lo que ve como algo real. Las aguas de este río tienen un color rojo intenso y antinatural, que pasa por tonos de óxido, ocre y púrpura profundo. Las orillas parecen quemadas por algún tipo de arma química desconocida. Aquí no hay vegetación verde normal. Las rocas y el suelo están cubiertos por capas de depósitos amarillentos de azufre y formaciones cristalinas extrañas. Durante mucho tiempo, historiadores y ecologistas pensaron que este paisaje infernal era únicamente el resultado de la actividad humana. Y en parte lo es. El Valle del Río Tinto es una de las zonas industriales más antiguas de la humanidad. La extracción de cobre, plata y oro comenzó aquí hace 5.000 años. Íberos y tartesios abrieron las primeras minas, y más tarde, el Imperio Romano desarrolló la explotación a gran escala. Sin embargo, estudios geológicos modernos han demostrado que la composición química única del agua no es solo consecuencia de la contaminación, sino un proceso natural, aunque intensificado por el ser humano. El río atraviesa el mayor cinturón de pirita del mundo. Las aguas subterráneas interactúan con enormes depósitos de sulfuros, provocando una potente reacción de oxidación. Como resultado, se forma ácido sulfúrico natural y grandes cantidades de hierro disuelto, lo que da al agua su color sangre de toro. Los parámetros químicos aquí son extremos. El nivel de pH del río Tinto oscila entre 1.2 y 2.5. Para entenderlo, es una acidez comparable a la del jugo de limón concentrado, el vinagre o el ácido gástrico humano. En ese ambiente, los peces comunes mueren al instante. Las algas se disuelven y bañarse puede causar graves quemaduras químicas en la piel y las mucosas. Y aún así, contra toda lógica, el río no está muerto. Se ha convertido en el hogar de formas de vida únicas, bacterias extremófilas. Estos microorganismos, litótrofos, no se alimentan de materia orgánica sino de minerales, obteniendo energía de la oxidación del hierro y el azufre en ausencia de oxígeno. Este hecho atrae regularmente a científicos de la NASA y astrobiólogos de todo el mundo. Las condiciones aquí son similares a las que probablemente existieron en Marte hace millones de años, cuando todavía había agua líquida. Aquí se prueban tecnologías para misiones espaciales y se buscan pistas sobre la vida extraterrestre. Para un viajero común, recorrer las orillas del río Tinto es una experiencia casi surrealista. El aire pesado con sabor metálico, el silencio interrumpido solo por el chapoteo del agua roja y la sensación de estar en un ambiente tóxico crean la atmósfera de un inquietante thriller de ciencia ficción. Es una advertencia visual de cómo podría verse nuestro planeta si las condiciones de vida cambiaran radicalmente. El tercer lugar, medalla de bronce, lo ocupa una maravilla natural de Canadá, en la provincia de Alberta. El lago Abram, situado al pie de las majestuosas montañas rocosas, en invierno se transforma en una gigantesca obra de arte natural cuyas imágenes se vuelven virales cada año. Cuando la temperatura cae muy por debajo de cero, la superficie del lago se congela formando un hielo azul oscuro perfectamente transparente, pulido por los fuertes vientos hasta parecer vidrio de museo. Pero lo más fascinante no está en la superficie, sino atrapado dentro del hielo. A través de la coraza transparente se pueden ver miríadas de burbujas blancas congeladas, alineadas en extrañas columnas verticales que se hunden en la oscuridad. El espectáculo fascina por su carácter casi gráfico. Parece que el tiempo se hubiera detenido, congelando el aliento del lago, o como si fueran miles de medusas blancas atrapadas por una helada instantánea.
Sin embargo, detrás de esta estética impresionante se esconde una trampa química peligrosa. El lago Abraham no es un cuerpo de agua natural, sino un embalse artificial creado en 1972 tras la construcción de la presa Big Horn en el río North Saskatchewan. Al inundarse, enormes áreas de bosques, praderas y pantanos quedaron sepultadas bajo el agua. Toneladas de materia orgánica, hierba, hojas, raíces, turba, comenzaron a descomponerse lentamente en el fondo en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Este proceso alimenta a bacterias que, como subproducto, liberan metano. En verano, el gas asciende libremente y se disipa en la atmósfera, pero en invierno, la capa de hielo bloquea su salida. Las burbujas se acumulan bajo el primer estrato de hielo, se congelan y encima se forma una nueva capa con más gas atrapado. Así surgen estas impresionantes pilas de discos helados. La belleza de este lugar es literalmente explosiva. El metano no solo es un potente gas de efecto invernadero, sino también altamente inflamable. Algunos visitantes realizan experimentos arriesgados, perforan el hielo, liberan el gas atrapado y le acercan una llama. De la abertura surge una columna de fuego que ruge durante unos segundos como si fuera un motor a reacción. En esencia, quienes caminan por el lago Abraham están sobre la tapa de un enorme depósito natural de combustible. Además, el hielo es inestable. Debido a las variaciones del nivel del agua por la central hidroeléctrica, a menudo se forman cavidades entre el hielo y el agua. Caminar por el lago viene acompañado de una inquietante banda sonora. El hielo cruce, gime y retumba. Estos sonidos, amplificados por el eco de las montañas, hacen que el corazón se encoja. Es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede envolver un peligro mortal en una belleza casi perfecta. El segundo lugar lo ocupa quizá el punto más caliente e impredecible del continente africano. En la República Democrática del Congo, elevándose sobre el Parque Nacional de Virunga, se encuentra el volcán Nyiragongo, un verdadero monstruo geológico que nunca duerme. A diferencia de la mayoría de los volcanes, que permanecen inactivos durante siglos, Nyiragongo está activo casi constantemente. En su enorme cráter, de hasta 2 kilómetros de ancho, se agita el lago de lava permanente más grande del mundo. Imagina un gigantesco anfiteatro cuyo fondo está ocupado por un lago de roca fundida de cientos de metros de profundidad. Esta masa incandescente vive, burbujea, lanza fuentes de fuego hasta de 30 metros y en su superficie flotan placas negras de roca enfriándose que chocan y se rompen como placas tectónicas en miniatura. Por la noche, el resplandor rojo ilumina las nubes con tal intensidad que puede verse incluso desde la órbita terrestre. Pero el mayor peligro no está en su tamaño, sino en la composición de su lava. Normalmente, la lava es viscosa y lenta, pero la de Nyiragongo tiene muy poca sílice y es rica en metales alcalinos, lo que la hace extremadamente fluida. Su consistencia se parece más al agua o al aceite que a la roca. Si el cráter se rompe, la lava no fluye lentamente, desciende por las laderas a velocidades hasta de 100 kilómetros por hora. Es imposible huir de algo así, ni siquiera en vehículo. La historia ofrece ejemplos devastadores. En 1977, el cráter colapsó y millones de metros cúbicos de lava se derramaron en menos de una hora, arrasando aldeas enteras mientras la gente dormía. En 2002, otra erupción partió la ciudad de Goma en dos, destruyendo barrios y alcanzando incluso el aeropuerto. Hoy, más de 1 millón de personas viven a solo 20 kilómetros del volcán, en constante tensión. Nyiragongo es un recordatorio brutal de lo frágil que es la civilización frente a la fuerza indomable de la Tierra. Y el primer lugar no es un punto concreto, sino una vasta región que cada año se convierte en escenario de los fenómenos atmosféricos más extremos del planeta,
el famoso Tornado Valley en Estados Unidos. Esta franja, que se extiende desde Texas pasando por Oklahoma y Kansas hasta Dakota del Sur, funciona como un gigantesco túnel aerodinámico natural. Aquí chocan masas de aire completamente opuestas, aire frío y seco que desciende de las montañas rocosas y aire cálido y húmedo que llega del Golfo de México. Este conflicto térmico convierte el cielo en un campo de batalla y da origen a monstruos llamados supercélulas. Una supercélula no es simplemente una tormenta, sino un sistema rotatorio gigantesco, casi un organismo vivo con su propio clima, capaz de mantenerse durante horas. Внутри этой системы, в так называемом мезоциклоне, восходящие потоки воздуха достигают скоростей, способных поднять человека. Но самое страшное происходит, когда этот вращающийся небесный жернов решает коснуться поверхности. Процесс рождения смерча выглядит как замедленная съемка апокалипсиса. Из основания облака, так называемой стены, начинает опускаться воронка конденсата. В этот момент время для наблюдателя словно останавливается. Когда хобот касается земли, замыкая цепь между небом и почвой, раздается звук, который выжившие описывают как рев сотни товарных поездов, идущих прямо на вас, или как гул гигантского водопада. Это звук воздуха, разрываемого